arcángeles y ángeles. Es lo que nosotros hemos visto en la Biblia. Y según el pasaje, los querubines eran los ángeles que cuidaban la gloria de Dios. Los ángeles estaban más cerca de Dios. Obviamente eran los ángeles más poderosos, más bellos y más cercanos a Dios. El lucero. Vamos a leer un pasaje que aparece en Isaías 14 también. Vamos a estar leyendo en esos dos pasajes. Isaías 14 y vamos a leer Isaías 14, en versículo 12, vamos a leer hasta el 16. Isaías 14, del 12 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes iré y seré semejante al Altísimo. Mas tú desviado eres hasta el Seol, a los lados de la cruz. Se inclinarán hacia ti los que te vean, se contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hace en tanta tierra que trastornaba los reinos? Muy bien, muchas gracias. En un momento, en la eternidad pasada, que significa antes de que el mundo fuera creado por Dios, en el universo, en el cielo, Dios creó los ángeles. Y el relato que nosotros leímos habla de la creación de un ángel, de un querubín. Y dice el pasaje que cuando fue creado, fue muy hermoso, ¿cómo dice el pasaje de Ezequiel que leímos? Ezequiel 18. Lleno de oro, la música, un ángel medio. Algunos traducen en inglés y otros traducen Lucifer, que significa precisamente brillante, ¿ok? Algo que brilla, es la idea de lucero. Este ángel fue creado por Dios, fue creado inocente. Inocente al igual que Adán y Eva. Cuando Dios le puso en el hueco de Adán y Eva, ellos eran inocentes, o sea, no habían sido probados para ser tentados. Los ángeles, aún antes de que muchos de antes Dios creara la tierra, fueron creados y Dios en un momento también los hizo inocentes. Ahora, Dios pudo haber creado ángeles o seres humanos con la capacidad de obedecerle a Él, como si fuéramos robots, ¿ok? Dios en su sabiduría y en su poder pudo poner un chip en nuestra mente, en nuestro corazón, que alabaran a las 12 días, te alabo Dios, bendito sea tu nombre, aleluya, gloria a Dios, ok, amén, levanten las manos, ok. Dios pudo hacer eso, pero Dios no hizo eso ni con los ángeles ni con nosotros, porque no sirve eso, porque no éramos personas entonces. Dios entonces creó al lucero, hijo de la mañana, y el pasaje dice que el lucero, fíjense lo que dice el versículo 15. Vamos a Ezequiel 15. Dios creó un ángel, un querubín, protector, que cuidaba su gloria, y dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿qué dice? Hasta que se halló en ti maldad. La versión NBI traduce más interesante o más claro, porque dice hasta que diste cabida a la maldad. ¿Ok? Dios creó un ángel. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero. Lucero, haciendo uso de su voluntad, él decidió rebelarse contra Dios. Y de ser un ángel bello, hermoso, que protegía la gloria de Dios, se convirtió en un ser poderoso, obviamente, pero perverso. Y él se opone contra Dios y a todo lo que tenga que ver con las cosas
de Dios. Y él está en lucha contra Dios. Es un ser perverso. Él es el más poderoso, porque es el ángel de la orden más grande entre los ángeles. Y como se volvió el demonio, obviamente entonces siguió con su poder. Ahora, algo importante con respecto a esta elección que hizo Satanás. Dios creó a Lucero, y ese ángel, en un momento dado, eligió rebelarse contra Dios. Nosotros preguntamos, ¿por qué este ser se rebeló contra Dios? Estaba en el cielo, estaba en el santo monte de Dios, estaba en el jardín de Dios, gozaba de la presencia de Dios, él vio a Dios, miraba a Dios. Si Dios es lo más perfecto, lo más hermoso, lo más bello, ¿cómo es posible entonces que un ser se rebele contra Dios? Pero eso muestra, hermanos, el corazón de las personas y los seres. ¿Sabe que hay un tiempo donde cuando Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino en Jerusalén, un reino que durará 1000 años, dice la Biblia que Jesús reinará con vara de hierro y con justicia? Y mucha gente que entra a vivir el milenio, cuando Jesús esté reinando, al final de los 1000 años, el diablo será suelto, porque fue atado antes de los 1000 años, será suelto, y dice que el diablo saldrá a engañar a las naciones para rebelarse contra Jesús, contra Jesucristo. La pregunta es, ¿quién se revela delante de un rey? Jesucristo, que es perfecto, que es santo, que es sabio. ¿Quién lo hace? El problema no es ni siquiera, amados hermanos, la autoridad. El problema es el corazón. Aún en las mejores condiciones de paz, de bendición, de bondad, de belleza, de perfección, el corazón del hombre es perverso y es engañoso. Lo mismo de estos seres angelicales. Lucero entonces se rebeló contra Dios, quiso ser semejante a Dios. Y dice la Biblia que se trajo aproximadamente la tercera parte de los ángeles, que son demonios también. Ahora, algo importante que decir con respecto a Satanás. Satanás no es omnisciente, amados hermanos. ¿Qué significa eso? Satanás no sabe todas las cosas. Solo Dios sabe todas las cosas. Él no sabe lo que pensamos. Satanás, Dios no sabe lo que sentimos, hermanos. Dios sí. Solo Dios sabe eso. Por eso cuando reprendemos al enemigo hay que hacerlo con los cuerpos, para que le escuche. Porque podemos pensarlo, pero no es lo mismo, hermanos. Debemos hablarlo, gritarlo en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. ¿Amén? No es suficiente, no sabe todas las cosas. Dios sí las sabe. El diablo tampoco es omnipresente. ¿Qué significa eso? No está en todas partes. Él no puede estar en todas partes. No puede estar aquí y estar, que será, en otro país. Es imposible. Él solo puede estar en un lugar en un mismo tiempo. Tal vez nosotros, al pensar qué estará haciendo el diablo, tal vez él está trabajando con la gente de importancia en el mundo. Lo que nos toca a nosotros son sus achichines. Si usted una vez se le estimó el muerto, dice, ¡ay, el diablo! No, no creo que sea el diablo. Es uno de sus ayudantes, ¿verdad? Es uno de los más chapitas. Pero el demonio más chapita, si no estamos bien con Dios, nos puede poner una buena arrastrada de suspirar. Y no es cierto, hermanos, usted ha sentido seguramente alguna vez en la noche o algo así, algo raro, y ha sentido mucho temor, mucho miedo. Esta semana soñé 2 veces muy feo, algo de demonios precisamente. Y una noche en lo personal, estaba soñando, soñé que me levanté de la cama, fui a tomar un poco de agua, y cuando regresaba, soñé que ya me ató el cuello y me jaló para abajo. Y me dijo, te voy a matar. Y yo sentí miedo. Soy muy valiente, pero sentí miedo. Y me puse a orar. Eso fue a las 2:30 de la mañana. Y estuve orando, no sé, hasta que me dormí. Estuve orando un buen rato, luego venimos aquí a la oración. Y 2 veces me ha pasado eso en la semana. Interesante pues, porque no me había pasado hace mucho tiempo. No es omnipresente, no está en todas partes.
Tampoco es omnipotente. O sea, no tiene todo el poder. Todavía recuerdo un testimonio de César Márquez, un joven que se convirtió de satanismo al cristianismo. Y resulta que estaba este joven, había una conferencia plenaria de los satanistas, y el que estaba dirigiendo, él estaba entre la multitud, y el que estaba dirigiendo les dijo: hermanos, recuerden que estamos con el poderoso. Decían todos ahí en la plenaria. Y dijo el que dirigía: pero tengamos cuidado, no nos metamos con el todopoderoso. Y no hubo muchos aplausos en ese momento, y él se quedó, dice que estaba dentro, ahí en la reunión, y dijo: a ver, yo estoy con el poderoso, pero hay un todopoderoso. Yo quiero estar con el todopoderoso. Yo no conozco al todopoderoso. Y esa fue ¿qué será? El punto cuando él empezó entonces todo su proceso de alejarse del satanismo y volver a Dios. Un proceso largo de muchos años, hermano, muchos años. Solo Dios es todopoderoso. Satanás no lo es. ¿Ok? Este mal ocurrió en el cielo en la eternidad pasada. Ahora, cuando hablamos de Ezequiel y hablamos de Isaías, lo interesante es que los profetas hablan acerca de dos reyes, el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Pero es interesante, ¿ustedes ya leyeron su boletín? ¿Ya lo leyeron? Bueno, lo leyeron después, pero es interesante lo que dice el boletín allí. Cuando el profeta escribe, está escribiendo acerca de un rey o de Babilonia o de Tiro. Y estamos hablando también de un rey que de alguna manera tenía las mismas intenciones de Satanás, quería ser como Dios. Pero en un momento del relato de la Biblia, tanto en Isaías como en Ezequiel, la progresión es demasiada porque ya no habla de un hombre, habla entonces de Satanás. Y el introducción que está allí en el boletín está muy interesante para que la lean después, hermanos. Es importante, ¿ok? El pasaje entonces habla de que en un momento del cielo, Satanás se rebeló contra Dios. Estuvo en el jardín de Edén, estuvo en el huerto de Edén, cayó del cielo, estaba en el santo monte de Dios. Todos los términos no se aplican a un ser humano. ¿Vamos bien? Esa es la idea, pues. Ok. El cielo está contaminado y por eso Dios hará nuevos cielos y nueva tierra también. Vamos a ver lo que dice Isaías 34:14. Miren, me ayudan, por favor. Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontrarán con la hiena y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá su morada y habrá para sí reposo. ¿Mencionaste nuevos cielos? ¿No? Ajá. Bueno. 75:17, por favor. De Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más tendrá pensamiento. Muy bien. Había la promesa ya en el Antiguo Testamento de los nuevos cielos. Dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos capítulo 1, 10 al 12, miren por favor. Hebreos capítulo 1, 10 al 12. ¿Qué dice? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Muchas gracias. Dice que Él fundó los cielos y los cielos perecerán, mas tú permaneces. Y es interesante cómo usa una figura de lenguaje. Dice: todos ellos, los cielos, se envejecerán como una vestidura. Y luego dice: y como un vestido los envolverás y
serán cambiados, que significa mudados. Fíjense, es interesante. Nosotros vemos el cielo. ¿Qué hace Dios con el cielo? Va a pasar un tiempo, el cielo se va a envejecer. ¿Y qué hace Dios? Solamente lo toma con sus manos y como si enrollara un vestido, ¿no es cierto? Una ropa o algo así. Y Él hace algo nuevo. Él es todopoderoso, amados hermanos. Él lo puede hacer. Así que la tierra está contaminada, pero el cielo también está contaminado. Aún antes de que la tierra fuera contaminada, el cielo fue contaminado. Y así como hay que limpiar los cielos, también la tierra será limpia. Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Satanás contaminó el cielo junto con sus ángeles. Ahí fue el origen del mal, en algún momento, ¿ok? En la eternidad pasada. Ahora, en segundo lugar, ¿qué pecado originó este mal? Si el origen del mal se debió a la elección de un ángel, de un querubín, del lucero que se convirtió en Satanás, el pecado que originó el mal fue la soberbia de ese mismo ángel. Isaías 14, 12 al 15, ya leímos ese pasaje, vamos otra vez. Isaías 14, dice el versículo 13, tú que decidas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a la estrella de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué dice? Seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Su soberbia. La soberbia es un pecado que no solamente nos aleja de Dios, sino que nos pone contra Dios. Todos los pecados que el ser humano puede cometer lo alejan de Dios. Pero el pecado de la soberbia pone al hombre en contra de Dios. La soberbia genera rebeldía también. Ahora, es interesante, hermanos, pero nosotros como personas, cristianos aún, pecamos. Pecamos, tal vez agarramos algo que no es nuestro, ¿qué será? Mentimos, algún asunto sexual también por ahí. Dios puede con eso. Dios puede arreglar eso. Pero Dios no puede trabajar con un corazón soberbio. Porque la soberbia le dice a Dios, no te necesito. Tú has visto la soberbia en algunas personas, tal vez, ¿no es cierto? La soberbia significa que no ocupamos a nadie y no ocupamos nada, que somos autosuficientes. El asunto con Satanás fue que él dijo, no ocupo a Dios, yo soy Dios. Yo puedo ser Dios, ¿verdad? La criatura quiso ser y ocupar el lugar del Creador. Eso hace la soberbia en nuestra vida. Cuando como personas cristianas decimos, no ocupo a Dios, no ocupo a nadie, somos soberbios, hermanos. ¿Ok? Dios puede trabajar con nuestras faltas y debilidades, nuestros pecados. Pero cuando somos soberbios, Dios nos ayuda. Dios está en contra de nosotros. Cuando tú ves a alguien soberbio, ¿qué es lo que genera en ti? La soberbia y el orgullo. ¿Qué genera en ti? ¿Sí me echaste, no es cierto? Y tú ves a alguien soberbio que dice, el más listo de la clase, por así decir, no, el inteligente. Y el cual está hasta las nubes, ¿no es cierto? Nadie lo alcanza. Y tú estás ahí en su salón y tú dices, ¿qué sientes? ¿No sientes ganas como de bajar o de interesar? Y si pudieras ayudar con algo, lo haces. Eso es lo que hace Dios. Cuando el diablo entonces quiso ser como Dios, se le olvidó que era una criatura y quiso ser el creador. Entonces Dios estuvo en contra de él y se convirtió en Satanás. Su soberbia fue el resultado de su belleza, poder y dones. ¿Qué dice Ezequiel 21 y 17? Cuando está hablando de cuando Dios lo creó, precisamente cómo lo creó. Vamos a leer ahí. Dice, se enalteció tu corazón a causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bueno, leamos el versículo que es, y luego también el 13, el 12, ¿cómo empiezan a entrar en el versículo? Tú eres el sello de la
vida y acabado de qué? De hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, tú tuviste. Dice, tu fruto fue de toda